Hola a todos. A continuación vamos a hablar un poco de lo que son las señales digitales o los sistemas digitales. Cuando hablamos de magnitudes analógicas y digitales, nos referimos a todas aquellas categorías en las que podemos clasificar señales, ya sean del mundo externo o de elementos de la electrónica que nos rodean. Una magnitud analógica es aquella que toma valores continuos a lo largo del tiempo. La mayoría de las cosas que tenemos a nuestro alrededor o en la naturaleza se pueden medir cuantitativamente de forma analógica. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar la temperatura o los cambios de temperatura a lo largo de un día, podemos obtener una gráfica continua en la que se dan los cambios de temperatura en el eje Y. ¿Ok? Si nosotros queremos, a partir de esos datos, realizar una cuantificación, ya estaríamos saliendo de la magnitud analógica o del espectro analógico. Entonces decimos que estamos en una magnitud o tratando una magnitud digital. Y esta es aquella que toma un conjunto de valores discretos. En lugar de hacer una gráfica continua, como la vimos anteriormente, simplemente medimos la temperatura en momentos específicos o en tiempos, en intervalos de tiempos definidos. ¿Ok? Con eso representamos la misma variación de la temperatura en el día de forma digital. Algunas ventajas de las magnitudes digitales es que, por ejemplo, los datos digitales pueden ser procesados y transmitidos de forma más fiable y eficiente que los datos analógicos. Los datos digitales disfrutan de una ventaja importante cuando es necesario su almacenamiento. Por ejemplo, cuando la música se convierte a formato digital, puede almacenarse de manera más compacta y reproducirse con mayor precisión y claridad. Adicionalmente, todos los elementos de computación o microprocesadores que nosotros tenemos son digitales. No permiten realizar cálculos o procesamiento de señales analógicos. Las fluctuaciones o elementos externos que intenten o que puedan perturbar a la señal no afecta tanto los datos digitales como en su contraparte analógica. Podemos observar en nuestro alrededor muchos ejemplos de sistemas analógicos. Un sistema electrónico analógico básico puede ser un altavoz que empleamos para amplificar el sonido, de modo que pueda ser escuchado por una mayor audiencia o a una mayor distancia. En este sistema nosotros tenemos un micrófono o transductor que capta las ondas sonoras, las señales acústicas y las transmite a señales eléctricas. Estas señales eléctricas o señales de audio posteriormente son amplificadas de manera lineal, es decir, aumentamos la ganancia de la señal para luego ser convertida nuevamente a ondas sonoras o acústicas a un mayor volumen. Ya un sistema digital que utiliza en parte algunos métodos analógicos puede ser un reproductor de CD o de música, en el que los datos son leídos o decodificados de manera digital para luego pasar a ser convertidos al espectro analógico. Esto con el intuito de ser amplificado y transmitido mediante ondas acústicas. Cuando nosotros queremos representar una señal digital, utilizamos formas de ondas cuadradas, en donde tenemos dos niveles, un alto y un bajo. Cuando hablamos de un pulso o un impulso positivo, hacemos referencia a un cambio de tensión o a un cambio de nivel entre bajos y altos.
Por ejemplo, un impulso positivo se genera cuando la tensión o la intensidad de la señal pasa de su nivel normalmente bajo a su nivel alto y luego vuelve otra vez a su nivel bajo, a su nivel inicial. Por el contrario, el impulso negativo se genera cuando la tensión pasa de un nivel normalmente alto a un nivel bajo. Estas dos formas de onda que tenemos aquí son formas de onda ideales. En la realidad, difícilmente vamos a encontrar una forma de onda perfectamente cuadrada. Lo que podemos observar es que todas las señales digitales tienen un tiempo asociado a la subida y un tiempo asociado a la bajada. Eso hace alusión al momento o al tiempo que debe transcurrir para que haya una transición de alto a bajo o de bajo a alto. Las características de estas ondas es que cuando tenemos una serie de impulsos del mismo tamaño, hablamos de un tren de impulso periódico que se repite en intervalos de tiempo fijos. Este intervalo de tiempo se denomina periodo y la frecuencia de ese tren de impulsos es la velocidad con la que se repiten cada impulso y es medido en hercios. Cuando queremos observar la frecuencia de un tren de impulsos, decimos que este es el inverso del periodo y se relaciona de esta manera. Así obtenemos una onda periódica cuadrada. Por el contrario, podemos observar también en los sistemas digitales ondas no periódicas, en la que la frecuencia o el periodo no es el mismo. La electrónica digital nos permite representar esos estados o niveles de tensiones entre altos y bajos o unos y ceros. Cuando tenemos un voltaje alto máximo, decimos que tenemos un valor binario 1 o un estado lógico alto. Cuando tenemos un voltaje mínimo, decimos entonces que tenemos un valor bajo, un nivel lógico bajo y un cero binario. Pero en la práctica, en la realidad, estos valores no son ceros y 1 o físicamente 0 voltios o 3,3 voltios o 0 voltios y 5 voltios, sino que tenemos un margen de tolerancia. Por ejemplo, si estamos midiendo un valor lógico bajo, podemos obtener un voltaje mínimo próximo a 0 voltios y un voltaje un poco mayor hasta 1 o 1,5 voltios en algunos dispositivos o tecnologías y eso es considerado igualmente bajo, es decir, un cero binario. En el caso contrario, podemos tener un valor próximo a su máximo nivel de tensión, 5 voltios o 3,3 voltios, y un valor un poco más bajo, equivalente quizás a 3 voltios o a 3,5 o a 4, dependiendo de la tecnología y del dispositivo, y ese margen es considerado alto o uno binario. Todo lo que esté fuera de esos dos márgenes es considerado inaceptable o indeterminado. Nosotros tenemos a nuestra disposición diferentes sistemas numéricos con los cuales podemos representar una señal digital. Entonces ya veíamos el sistema numérico binario con el cual podemos representar números utilizando dos dígitos, el 0 y el 1. Pero disponemos de los sistemas octales y hexadecimales. Si queremos aumentar la base con la que estamos representando un número, ya sea decimal en cualquier otro sistema numérico, simplemente acrecentamos un dígito.
como es el caso de aquí, por ejemplo, cuando tenemos la base de la representación 0 y 1, pero queremos representar un dígito mayor a 1. Ahí lo que hacemos es adicionar un dígito al número.